¿Por qué hay imágenes que transmiten sin decir palabra? ¿Por qué hay obras que nos susurran y nos conectan al alma? Soy Francisco Torrealba y este es Más allá de las palabras, un espacio donde queremos acercarnos a los artistas que desde su obra nos permiten iluminar nuestra espiritualidad. Hoy tenemos el privilegio de recibir a José Brihuega, un orfebre sevillano, un hombre que con sus manos comunica al espíritu. José, bienvenido. Gracias. José, un espacio para acercarnos a ti. Aquellos que no te conocemos, ¿quién eres? Bueno, un sevillano, por decirlo de alguna forma, que bueno, con 30 años me incliné por la orfebrería, después de estar trabajando durante 10, 12 años en una fábrica de aviones, lo que hoy es Airbus, ¿no? Por medio de mi relación sentimental, pues llegué al mundo de la orfebrería, me gustó y cambié la aeronáutica por la orfebrería. Y aquí he trabajado durante 40 años, más de 40 años, y he hecho innumerables piezas de orfebrería para iglesias, catedrales, para hermandades de Semana Santa. Y ahora, al final de mi vida, pues una vez jubilado y el taller está en manos de mi hija, que ha continuado la saga, pues me he dedicado a la creación de una fundación, la Fundación Arte Castilleja, que está dedicada a hacer un estudio de la platería de aquellas zonas o lugares donde no hay realizado ningún estudio. En este caso nos inclinamos por la zona del Caribe, que conlleva Santo Domingo, lleva la Española, lo que hoy es República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. No hay hecho ningún estudio de los plateros, que fueron tanto de España como los que ya se establecieron allí como criollos. No hay realizado un estudio sobre su vida y su obra, y tampoco hay hecho un estudio de todas las piezas que se realizaron en los talleres fundamentalmente de Santo Domingo, y además de las piezas que llegaron principalmente de Sevilla a lo que fue y es todavía la Española, la isla de la Española, ¿no? Y ahí es donde estoy ahora mismito ubicado, una vez que dejé físicamente el trabajo en el taller, ¿no? ¿Te consideras, dentro de la perspectiva que tienes de orfebrería, alguien que busca comunicar, José? Bueno, todos los que trabajan en la orfebrería, yo soy uno más, probablemente el más humilde, pues con su creación, es decir, este trabajo, a mí lo que me enganchó es que tú trabajas y al final ves el resultado de tu trabajo, frente a estar sentado, por ejemplo, delante de un ordenador o en una línea de vuelo como estaba en construcción aeronáutica, que es donde yo empecé a trabajar, ¿no? Aquí el resultado tú lo ves, es tangible. Tú creas una pieza con tus manos, con los elementos y herramientas que tiene a tu alcance, y al final pues ves ese trabajo realizado. ¿Qué comunica? Pues nosotros comunicamos un cierto sentido de contribuir a la grandiosidad de lo que es la fe, ¿no? Dios, bajo el lema de para Dios lo mejor, ¿no? Entonces, todo lo que es ornamentación para la liturgia es lo que realizamos fundamentalmente. Transmitir, pues, un poco en la línea que decía del mensaje que dio Juan Pablo II a los artistas, ¿no? Ahí es donde quizás se encuentre mejor que en ningún otro sitio cuál es la labor y el efecto que causa nuestro trabajo, ¿no? Y en lo particular, José, el artista, el orfebre, ¿qué busca comunicar? Porque me estás hablando del arte, pero sí, tú en ese momento que tallabas, ¿qué buscabas comunicar, José? Pues si te digo la verdad, no mucho. Es decir, yo
Ten en cuenta que yo trabajo para la iglesia, fundamentalmente, para la religión, para la fe. Entonces, yo he caminado un poco en el filo de la navaja en cuanto a la fe. Ahora he caído en ella, ¿no? Pero he estado ahí un poco. Y entonces lo que he tratado siempre, desde que me incliné por la orfebrería, en crear no solamente piezas, sino crear también un espacio de trabajo, de generar riqueza, de generar puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa también ha sido una visión empresarial, ¿no? La que he tenido con el tema de la orfebrería. Comunicar, no te podría decir que es lo que trato de comunicar. Porque esto no es un solo mensaje. Sí. No hay un solo mensaje. Porque No. también viene el hecho de que mucho arte, y lo decimos nosotros de pronto desde el punto de vista suramericano, un poco de Hispanoamérica, donde el artista no tiene un concepto de empresa, donde el artista simplemente quiere expresar, pero no hace rentable su trabajo. Sí, su sentimiento, ¿no? Su visión del mundo, de la fe, etcétera, etcétera. Quizá ahí es donde estemos un poco más en esa línea. Haya estado yo, ¿no? Bueno, en la grandiosidad de las obras que se hacen para que eso en realidad tenga un sentimiento, refleje un sentimiento por nuestra parte o por mi parte, que recae sobre la gente que lo ven, que lo miran, ¿no? Quizá se expresen más, en este caso, los imagineros, ¿no? Que hacen imágenes. Quizás reflejan más un poco su sentimiento, ¿no? Lo que quieren transmitir, ¿no? Nosotros realmente los orfebres chapa, latón y porrazo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tanto es así que hay, por ejemplo, que te diría yo, hay ilustres orfebres como Gutenberg. Es decir, la gente, la mayoría no sabe que Gutenberg era orfebre. Y bueno, inventó la imprenta. Brunelleschi hizo la cúpula de Santa María, ¿no? Una cúpula que no la hacía nadie porque costaba mucho más el andamiaje que hacer la cúpula, y él la hizo sin andamiaje, ¿no? Y era orfebre, ¿no? La orfebrería te posibilita un ingenio especial, ¿no? Es decir, tanto es así que, de hecho, cuando hay un trabajo bien hecho en cualquier otra de las ramas de la industria, de las letras, de la política incluso, se suele decir, es un trabajo de orfebrería, ¿no? La minuciosidad de los pequeños detalles quizás es lo que no me ha atraído más, ¿no? El perfeccionar. Soy quizás un poco perfeccionista en las cosas, me obsesiono con que estén bien, ¿no? Es complejo, no es una respuesta única. No es una respuesta única. A esta altura de mi vida estoy todavía un poco liado en ello, ¿no? Vamos a una primera pausa y ya regresamos hoy en esta gratificante conversación con el maestro José, porque la orfebrería también comunica más allá de las palabras. Ya regresamos. Cuando comunicamos, cada uno de nosotros se expresa. Hoy, a través de la orfebrería, descubrimos que a porrazos también se comunica. Claro. En ese perfeccionamiento también logramos nosotros dar un mensaje más allá de las palabras. Hoy estamos con el maestro José conversando lo que tiene que ver con el arte de la orfebrería más allá de las palabras. La Fundación Castilleja. Nos decías en el espacio anterior que después de terminar en esto de esta jubilación que tú dices, que no dejas pues a un lado tu trabajo, pero ahora dedicado con una fundación que tiene un objetivo muy particular: recopilar, dar a conocer todo el trabajo de orfebrería. Cuéntanos un poco de la Fundación Castilleja, maestro.
Bueno, la fundación nace hace aproximadamente 4 años. Empezamos a elaborar la idea, más que nada como un cierto retiro personal y bueno, conforme hemos ido evolucionando se han ido complicando las cosas, ¿no? En principio empezamos por hacer un estudio, un estudio generalizado de lo que es la orfebrería. Eso nos llevó a ver la cantidad enorme que hay de estudios realizados de orfebrería a nivel de España, de Francia, de Alemania, de Italia, todo lo que es Hispanoamérica. Hay enormes estudios de Colombia, de Guatemala. Tú puedes ver aquí toda la documentación que tenemos, ¿no? De Venezuela, con Duarte en concreto, de México, es impresionante. Entonces nos quedamos un poco abrumados con esa información y dijimos, bueno, pues vamos a centrarnos un poco donde no haya, para darle una cierta utilidad, donde no se haya realizado ningún estudio, no haya historia, etcétera, etcétera. Entonces vimos que en la zona del Caribe, como te he dicho anteriormente, era donde no había realizado ningún estudio sobre el tema de la platería. Fundamentalmente en Puerto Rico, que hay algo, pero en lo que es la República Dominicana, la antigua española, no había absolutamente nada. Y coincidiendo con clientes que tenemos allí en República Dominicana, aquí en Sevilla, pues les pusimos la idea de lo que estábamos haciendo y nada, y entonces ellos nos invitaron a que empezáramos a trabajar con el tema de la fundación allí en República Dominicana. Y bueno, cogimos el avión, por decirlo, y nos plantamos allí. Fuimos recibidos por la ministra de Cultura, muy amablemente, nos recibió, le pusimos cuál era nuestro proyecto, le encantó. Luego tuvimos la suerte de conectar con el embajador, Antonio Pérez, una fantástica persona, y su mujer, Pilar, que son unos enamorados de la cultura, y le encantó la idea y ellos se prestaron a ayudarnos y abrirnos todas las puertas que fueran necesarias allí en República Dominicana. Luego ya hemos seguido evolucionando, dimos con nuestros dominicos del arma, sí, teniendo en cuenta que Santo Domingo es patrimonio de la humanidad. Como había que tener una logística allí en Santo Domingo, pues los dominicos se ofrecieron y nos abrieron sus puertas en el convento de Santo Domingo, y allí nos ubicamos como oficina, sitio donde podríamos tener la base. Allí continuamos, hemos hecho una serie de exposiciones con trabajos nuestros de aquí, que se pueden ver en Instagram, en las páginas nuestras, porque allí ellos no tenían conocimiento de lo que es la orfebrería, es decir, le decían orfebrería a lo que es bisutería o a lo que es joyería, y eso realmente no es la orfebrería tal como nosotros la concebimos. Entonces ha habido durante 1 año y medio, casi ya 2 años, ha habido que hacer una labor de educación en cierta medida de las instituciones, diciéndoles, señores, la orfebrería es esto, ustedes tenéis aquí suficiente orfebrería como para saberlo. Desgraciadamente los pocos talleres que había desaparecieron en el siglo XIX. Entonces lo que estamos haciendo es educando a las instituciones en el concepto de orfebrería. Afortunadamente se han abierto allí ahora 2 museos, el Museo de la Catedral de Santo Domingo y el Museo en Altagracia, en el Ceibo, en Higüey. Son 2 museos que recogen la orfebrería antigua que hay allí, y nosotros a la vez pues estamos extendiendo, haciendo exposiciones de orfebrería a lo largo del país. La hemos hecho en Santo Domingo, en La Romana, en la Casa de Campo, la hemos hecho en Higüey, vamos a ir al Ceibo, a Monteplata, a Santiago de los Caballeros, a Bani, es decir, que estamos haciendo exposiciones para que la gente vea realmente qué es lo que es la orfebrería, ¿no? Y a la vez estamos
haciendo una recopilación de todas las piezas antiguas que quedan allí, que quedan fundamentalmente en las iglesias, conventos y catedrales, que la iglesia ha sido siempre el gran mecena, por lo menos en el tema de la orfebrería, ¿no? Hay muchas piezas, no saben el valor que tienen, ha habido mucho robo, continúan muchos robos. El hecho de identificarla, como le hemos dicho al Ministerio, identificar esas piezas y publicar la pieza en sí, hacerla pública y aparte mandarla al registro de patrimonio, porque patrimonio allí no tenía constancia de esto, pues evita el que se roben, porque normalmente las piezas que se compran en el mercado negro son piezas que no están clasificadas o no están identificadas. Cuando una pieza se identifica y se declara como patrimonio nacional, es muy difícil que en el mercado te la compres, por tanto no se roba, ¿no? No roban. Y esa realmente es la labor que estamos haciendo. Terminaremos con la publicación, que lo va a hacer la Embajada de España, la publicación del libro donde se relata toda la historia de todos los plateros, como te he dicho, tanto de los que fueron para allá en los primeros años del descubrimiento, como los que allí ya fueron criollos que a través de trabajar en los talleres de los orfebres que fueron de España para allá, pues ya aprendieron el oficio y ellos crearon sus propios talleres, ¿no? Entonces esa realidad es la que estamos documentando. Ese es el objetivo de la Fundación. También ahora empezamos, probablemente en febrero, empezaremos unos cursos de formación de orfebrería en colaboración con otras fundaciones que hay allí, el Ministerio de Cultura y la Orden de los Dominicos de allí. Vamos a dar unos cursos de orfebrería sobre todo lo que es el cincelado, repujar, ¿no? Enseñar. Luego haremos también otros cursos de formación de lampistería y demás, para completar un poco lo que es el oficio completo de la orfebrería, que no es simplemente el tío que está con el martillo y el cincel, también están los lampisteros, que son los que hacen el montaje, necesitamos carpinteros, necesitamos entalladores, necesitamos fundidores, pulidores, gente con la química de los baños. Es decir, que el oficio de orfebre es complejo, no es simplemente el tío que está con el martillo, que quizás sea lo más vistoso, también del que está con el lápiz diseñando, que es el primero que ve o tiene la idea de las piezas que se van a realizar, ¿no? Entonces sucesivamente vamos a ir dando cursos de los distintos oficios que intervienen dentro de la orfebrería, con el objetivo de que allí se pueda montar un taller, ¿no? Ese en concreto lo que estamos haciendo. Una vez que terminemos allí, pues nos iremos a Puerto Rico, que ya hemos iniciado algunos estudios en Puerto Rico y están también deseosos de que vayamos para allá y pongamos un poco también en marcha el mismo proyecto que estamos poniendo en marcha en República Dominicana, ¿no? Para aquellos que nos van a ver, aquellos que nos están viendo, de pronto Fundación Castilleja no nos dice nada. Pero, maestro, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Qué significa Fundación Castilleja? Fundación Castilleja es bueno, nosotros le pusimos, yo he sido siempre un enamorado de la historia, me encanta la historia, yo debería haber sido historiador, no orfebre, pero bueno, las cosas se sucedieron así. Castilleja viene de que pusimos el taller siempre ha sido orfebrería sevillana. Sí, yo no he estado nunca, no soy partidario de los talleres con nombre porque por respeto a la gente que trabaja, es decir, no soy yo el solo y exclusivamente quien debe llevarse la gloria de haber hecho el trabajo, son todos los que trabajan, ¿no? Entonces siempre he tenido esa idea, porque como en mis años de fábrica fui en cierta medida, fui sindicalista, pues he tenido siempre un talante sindical, ¿no? Entonces he entendido que el taller no era yo, son la gente que trabaja. Era orfebrería sevillana. Y luego posteriormente, cuando yo me jubilé, mi hija ha continuado, hizo una sociedad
qué nombre le ponemos. Y era un momento en que estaba estudiando un poco, leyendo un poco la vida de Hernán Cortés, y me llamó la atención que murió en Castilleja de la Cuesta, que está aquí al lado, es un pueblo de Sevilla, ¿no? Entonces me llamó la atención ese tema y digo, mira, le voy a poner Castilleja en honor a Hernán Cortés, ¿no? Soberbio conquistador de México. Maestro, ahora, ese trabajo de recopilar, ese trabajo de almacenar, ese trabajo de publicar, para mucha gente hoy es un trabajo innecesario y hasta satanizado, porque hay una parte muy clara, y hay que decirlo, donde la historia quiere ser manipulada, quiere ser escondida, ¿por qué no? Entonces, ¿este trabajo qué significa ante esa realidad? Pues significa la verdad de lo que ocurrió. Sí, no es, la historia siempre trata el poder. Quien ostenta el poder siempre trata de adaptarla a su forma, ¿no? Lo estamos viendo en la política española hoy día, ¿no? Sí, yo en mi juventud estuve contra la dictadura de Franco, entonces lo que me llama la atención es gente que está hoy contra Franco, gente que ni lo han conocido, y los que quedan, que la inmensa mayoría de los que quedan estaban a favor de vitorear a Franco. Sí, que yo eso lo he vivido, vamos. Entonces me llama la atención. ¿Qué ocurre? Que el poder manipula la historia, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es una cosa que tampoco tiene mucha importancia en cuanto a la relación historia-política, porque son cosas que son de arte, historias de trabajadores, de artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Se presta poco a la manipulación, pero qué duda cabe que hay cuando vamos allí nos encontramos con la famosa leyenda negra y con el famoso hecho de que, bueno, ustedes se llevaron el oro, tal y cual. Ya sabes, curiosamente fue lo primero que me dijo la ministra, ¿no? Es que ustedes se llevaron el oro, pero, mujer, ¿qué oro? Si aquí no había oro. Aquí lo que había en concreto eran pipitas de oro en los ríos, ¿no? Sí, en República Dominicana, en La Española, fue el primer sitio donde se estableció la monarquía, sí, y luego en 10, 15, 20 años prácticamente todo el mundo salió de La Española. La Española entró en crisis porque se abrieron otros territorios como era México, como era Venezuela, como era el Perú, donde estaban realmente las minas de Zacatecas o las del Perú, ¿no? Allí se quedó aquello prácticamente casi muerto, ¿no? Pero nos llama poderosamente la atención de que siempre nos dice que nos llevamos el oro y la plata. Bueno, pues si aquí no había, se llevaron 4 kilos como aquel que dice, ¿no? Y además no solamente se llevaron 4 kilos, sino que el oro que se traían en gran parte se lo quedaban ellos, los colonos que se quedaron allí, ¿no? Y el que venía aquí, se acuñaba y volvía en forma de moneda otra vez para allá, porque necesitaban moneda para funcionar con el comercio, ¿no? Y en concreto la isla de La Española, pues siempre fue una rémora en la historia de Hispanoamérica, porque no dio nada y costaba muchísimo dinero mantenerla, ¿no? Fíjate cómo entonces esa faceta es la que tratan de manipularla, es decir, España nos robó tal, un poco. Tú que eres venezolano también lo sabes, el tema de Bolívar. Ahora te acabo de enseñar un libro donde realmente el sagrario de la Catedral de Caracas, coño, es que se lo llevó Bolívar en caja, la plata. Es decir, entonces ahora, ¿qué decimos de Bolívar, ¿no? Es decir, los españoles robaban. Entonces, la historia es muy, muy confusa en esos temas, en la relación España-Hispanoamérica, ¿no? Hoy hay un movimiento contra la leyenda negra, que los propios ya hay más conciencia de lo que de ser hispano, de no ser latino, que es muy importante.
No te Perdón. preocupes, maestro, no te preocupes. Ajá. Vamos a una pausa, vamos a aprovechar Sí. de ir a una pausa Sí. y ya regresamos y seguimos conversando con el maestro José en Más allá de las palabras. Volvemos a la parte final de Más allá de las palabras, hoy con el maestro José conversando sobre todo ese trabajo maravilloso que hasta histórico es Sí. dentro de la orfebrería. Maestro, retos y desafíos de la orfebrería de hoy, ¿cómo la vemos? La orfebrería de hoy está prácticamente en un proceso igual que todas las artes religiosas, ¿no? Del arte sacro. Están en un proceso muy malo, es decir, de caducidad. Todo lo que hay, la gran mayoría de la gente que hay son gente mayores, ¿no? Que como yo llega un momento en que se retiran, se jubilan y el aprendizaje es prácticamente casi nulo, ¿no? Hay una realidad que es la escuela de orfebrería o hay algunas escuelas de arte y oficio y demás donde no salen preparados. Es decir, la preparación de un orfebre realmente tiene una parte teórica que la pueden hacer en la escuela, pero donde realmente aprenden es en un taller. En un taller, ahí es donde se aprende. Yo he tenido algunos alumnos que han venido de la escuela de arte y oficio y bueno, al final me he tenido que desprender de ellos porque era imposible enseñarlos. Es imposible, vienen maleados. Ellos no tienen el concepto de taller, donde se trabajan este tipo de piezas y demás, ¿no? Tienen un concepto, yo no sé, en la escuela le dan un concepto de artisteo. Y en concreto la orfebrería es muy difícil que en el artisteo puedan tener salida. De hecho, muchos se frustran y cambian de oficio, hacen otras cosas. Estos son oficios donde se ha aprendido siempre es en el taller, donde el niño entraba de aprendiz, barriendo, viendo, haciendo la labor de un peón. Y de ahí el que tenía más o menos cualidades, pues iba avanzando en el sentido de decir, pues bueno, unos van a la pulidora, los menos espabilados, por decirlo de algún oferto, sin menospreciar a los pulidores, evidentemente. Otros iban al cincelado, porque se le daba bien, otros a dibujar, porque dibujaban, y otros iban a la lampistería, a lo que es el montaje, porque lo que se le daba bien es el montaje, ¿no? Yo he trabajado mucho en el taller y siempre lo que he hecho es lampistería, montaje. ¿Por qué? Porque no tengo paciencia para estar con el cincel, no es que se me dé mal, es que no tengo paciencia para estar sentado en un banco hora y hora con un cincel y un martillo. Tengo que tener una actividad más dinámica y entonces pues lo que hacía era, he hecho siempre lampistería, el montaje, soldar, plegar, cortar, etcétera, etcétera. Te quiero decir que se tiene que aprender en un taller. En las escuelas no hay talleres. El aprendizaje final se hace en el taller. Siempre ha habido eso. Ocurre lo mismo en los bordados, ocurre lo mismo en la talla, ocurre lo mismo en la imaginería, en todo lo que es el arte sacro, ¿no? Tú no puedes meter a un chaval porque te cuesta una fortuna, porque tú metes un niño con 18 años que ya tiene bastante edad, no es como antes que entraban con 14 de aprendices, con 15 años porque el niño no quería estudiar o no sirve para estudiar, etcétera, etcétera. Tú metes hoy a un chaval con 16, 17, 18 años y tienes que empezar a pagarle una verdadera fortuna. No solamente por el sueldo que él tiene, que a lo mejor puede ser la parte más corta, sino por los impuestos que tiene, ¿no? De seguridad social, etcétera, etcétera, de facturación luego posteriormente en Hacienda y demás. Entonces tú no puedes tener un aprendiz, porque además el aprendiz no te está aportando nada, sobre todo en este tipo de taller. No aporta nada, es decir, que cuesta dinero, porque para que un niño aprenda, por ejemplo, a cincelar, un chaval aprenda a cincelar, pues se tiene que pasar tranquilamente un año, año y medio, para que empiece a hacer cosas sobre molde.
No digamos ya abultar, hacer piezas originales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué taller es el que mantiene a un niño a ese costo de 3.000 o 3.500 euros mensuales, que es lo que te puede salir, sin que te dé resultado? Para que luego el niño, que a mí me ha ocurrido muchísimas veces, diga, yo esto no me gusta, después de año y medio, 2 años, o no, a mí me ha salido otra cosa mejor y me voy porque empiezo a ganar más, o simplemente el niño se vaya, ¿sí? por las buenas, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Pues que no puedes meter a talleres. ¿Qué es lo que están haciendo los talleres o qué es lo que hemos hecho los talleres? Pues robarnos los profesionales unos a otros. Es decir, tú contactas con uno de un taller, le ofrece más y ese se viene contigo porque tú le das más sueldo, ahora el otro te hace lo mismo, etcétera, etcétera. Hemos tenido que recurrir al robo de profesionales dentro de lo que son las instituciones de los talleres. ¿Por qué? Porque no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Se han hecho cursos de formación, pero claro, los cursos de formación volvemos a lo mismo. Están 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero a los 3, 4, 5, 6 meses tienen que meterse en un taller. Y ese taller ya se encuentra con el problema de que tiene que empezar a pagar una verdadera fortuna sin que el niño sepa absolutamente, o el tío sepa absolutamente nada, o sepa muy poco, ¿no? Entonces, ese es el grave problema que tienen hoy los talleres, por eso tienen una tendencia a morir. Luego, otro tema es, la facturación. Es decir, tú no puedes vender con un 21% de facturación. Ahora dice que lo van a dejar a partir de primero de año. Parece ser que lo ha conseguido el gremio de arte sacro, un gremio que hay aquí, donde están ubicados todos los artistas del arte sacro. Han conseguido la promesa de la ministra de tener una facturación de IVA del 10%. A un 21% tú no puedes facturar. ¿Por qué? Porque le estás limitando al cliente la compra. Sí, porque aquí la facturación es una facturación alta, no estás hablando de una cosa que vale 15, 100 euros, 200 euros, 50 euros, no, estás hablando de muchos miles de euros, cualquier pieza que se haga aquí, ¿no? Entonces, el IVA es un acicate, ¿no? Para no vender. También está el hecho, maestro, y eso que dices es bien interesante, porque tú lo ves como empresa. Claro. Mucha gente, y esto es bonito, porque mucha gente solamente lo ve como un oficio, como un pasatiempo, y no ve la grandeza y la trascendencia que tiene esto. Esto, para hacer este tipo de piezas, tiene que ser el concepto empresa. De hecho, todos los talleres que hay, es muy difícil que uno solo salga adelante. Y si sale adelante es porque recurre a la subcontratación, ¿no? Porque esté solo, porque no lo pueda mantener. Estos son empresas, por lo que te he dicho. Distinto es, por ejemplo, un imaginero que puede trabajar solo, porque hace una imagen, en un año hace a lo mejor 2, 3, 4 imágenes, y entonces es solo. Pero un taller de orfebrería es quizás el arte dentro del arte sacro más complicado, porque claro, tú tienes que montar una infraestructura impresionante. Tú tienes que tener taladradora, tienes que tener herramientas, tienes que tener baños, tienes que tener pulidora, y aparte necesitas lo que te he comentado, es decir, necesitas carpinteros, necesitas fundidores, necesitas entalladores. Por ejemplo, hay un problemazo enorme entre los talleres de aquí de orfebrería con el tema del entallado. Yo he tenido que ir a Madrid, a recurrir a otros sitios, me estaban entallando en Córdoba y he tenido que ir a Madrid para que me entallen piezas, que son las piezas torneadas, las piezas redondas. Por ejemplo, la parte de una jarra, ¿no? Es decir, lo que es la parte cóncava, pues eso lo hacen en un torno. No hay entalladores, hay 2 entalladores, fundidores quedan 2 o 3, no quedan más. Entonces, claro, sí, son oficios que se mueren. La orfebrería es el más complejo porque necesita toda esa gente. Es decir, ya de por sí la orfebrería está mal, muchísimo peor están los que trabajan para los orfebres, ¿no? Como te he dicho, entalladores, fundidores, carpinteros. Entonces,
estamos en estos oficios, la cosa está muy mal. Además, teniendo en cuenta que Sevilla es de los pocos sitios donde realmente se trabaja todo lo que es el arte sacro, ¿no? Que hay tallistas, imagineros, bordadores, orfebres. En Madrid también hay, en Córdoba, pero poco hay en el resto. Muchísimo menos con la calidad que dan los talleres de Sevilla, ¿no? Porque eso también es una característica muy particular de la orfebrería. No solamente la belleza, sino la calidad de la pieza. La calidad de la pieza, la calidad que se da en los talleres de orfebrería de Sevilla no se dan en ninguna parte. Puede ser algo, por ejemplo, en Madrid, en talleres grandes, ¿no? Pero también lo que utilizan mucho es todo el tema de la galvanoplastia y demás. Lo que es cincelado, como las piezas que tú puedas ver ahí y demás, eso prácticamente en Sevilla. De hecho, hay algunos orfebres en Málaga, en Jerez, en algunos sitios que recurren a los cinceladores de Sevilla, ¿no? Esa maestría que hay aquí no la hay en ningún sitio. Maestro, ¿cómo ubicarte? ¿Cómo saber más de la fundación? ¿Cómo conocer más del trabajo que ustedes realizan como taller también? ¿Dónde ubicarlos? ¿A nivel de redes sociales? Nosotros tenemos la página, la empresa tiene una página que es Orfebrería Castilleja, y la fundación tiene la red social que tiene su página web, y tiene fundamentalmente Instagram, es donde más funcionamos y ponemos, vamos publicando noticias y demás de todo lo que hacemos, y además dando nuestra opinión sobre diversos temas de actualidad, ¿no? Porque bueno, tenemos seguidores y nos comentan y nos dicen. Hoy mismo sobre inteligencia artificial hemos hecho un comentario, es un problema el tema hemos hecho una comparativa entre el descubrimiento de América y el descubrimiento de la IA, ¿no? Está en manos de gobiernos, gente poderosa, de comercio, y eso es tremendo. La inteligencia artificial es tremenda. Si no se dota de una ética y de una moral, eso, visionando el futuro, acaba con nosotros, evidentemente, porque ya lo has visto, ¿no? Razonan. ¿Qué nos recomiendas a aquellos que de pronto nos puede llamar la atención un poco este mundo de la orfebrería, conocer más de todo esto que hoy tú nos narras? ¿Qué nos recomiendas? ¿Dónde podemos ir? ¿Qué podemos consultar? Bueno, hay muchísimas bibliotecas, bibliografía de platería, de estudios, de todas las piezas que se han hecho. En España ha sido magnífico, ¿no? Lo que ha habido, y recurría a la bibliografía. Mira, yo tengo ahí una buena biblioteca de... Un tesoro, eso es lo que es el tesoro. Sí, allí. es difícil conseguirla porque está muy especializada en el tema de orfebrería, tanto de España como de países de Hispanoamérica, ¿no? Entonces recurrí ahí. Luego, pues, no sé, si tenéis más interés, podéis visitar otros talleres, visitar también temas de, si se queréis involucrar en todo lo que es el tema de arte sacro, visitar talleres de bordado, de imaginería, etcétera, pero tener una idea más global de lo que es el arte sacro, ¿no? Donde estamos ubicados los orfebres en cierta medida, ¿no? Maestro, para cerrar, una frase con la cual podamos despedirnos hoy. Muy difícil. Muy difícil. Hay tantas. ¿Cuál nos querías regalar hoy? No sé. Tengo la cabeza ahora mismo hecha un lío con tantas cosas, tantas historias en las que estoy metido, ¿no? ¿Una historia que nos quieras contar? No, bueno, te puedo contar 500, pero no podemos. Una otra regalarnos, porque también algo que es bonito de estos espacios es que nos acercamos a la persona. Y más allá de las palabras, aquellos que comunicamos de manera oral, de manera escrita, está todo ese arte que llega y que tiene una historia, que tiene una vivencia humana, y qué bonito es acercarnos. Por lo menos esa de Hernán Cortés me la llevo. Sí, es impresionante. Lo de la vida de Hernán Cortés es impresionante. Además, fue un genio.
un genio militar. Sí, ¿cómo puede? Ese es el gran error. Es el padre fundador de México y no lo quieren reconocer. Desgraciadamente está enterrado allí, lo tienen en la pared de una iglesia en México, Distrito Federal, y casi le meten fuego, ¿no? Una de las mayores estupideces que se ha cometido, ¿no? En toda la historia de Hispanoamérica. Sí, pues con esa misma. Vamos a despedirnos con esa, ¿no? Mucha estupidez. Mucha estupidez, claro. Hay que corregir nuestra historia, hay que estudiar nuestra historia. Sí. Y hay que ir más allá de las palabras. Esto fue un encuentro con el maestro José en Más allá de las palabras.